Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 19. Sí a la sencillez natural, no a los valores superficiales. En este pasaje, Lao Tzu nos plantea una reflexión profunda sobre las reglas sociales, la moral impuesta y el impacto que tienen sobre nuestra verdadera naturaleza. No es un rechazo al bien, sino una invitación a volver a lo simple, a lo esencial. Escuchémoslo con atención. Prescribe la sabiduría, descarta la santidad, y el pueblo se beneficiará 100 veces. Prescribe la bondad humana, descarta la moralidad, y el pueblo se verá abnegado y compasivo. Prescribe la habilidad, descarta el provecho, y así bandidos y ladrones desaparecerán. Pero estas 3 normas no bastan. Por esto, atiende a lo sencillo y genuino, reduce tu egoísmo, restringe los deseos. Este fragmento del Tao Te Ching nos invita a mirar más allá de las apariencias de la virtud y a comprender cómo el exceso de normas y valores impuestos pueden alejarnos de nuestra verdadera esencia. Desde una perspectiva meditativa, este texto señala un camino claro hacia la autenticidad interior. Lao Tzu comienza este pasaje con una paradoja provocadora. Prescribe la sabiduría, descarta la santidad, y el pueblo se beneficiará 100 veces. Aquí, la palabra sabiduría no se refiere a la sabiduría profunda que brota del silencio interior, sino a la sabiduría superficial, artificial, aprendida, que muchas veces se convierte en arrogancia o superioridad. Lo mismo con santidad. Cuando una sociedad se impone una imagen rígida de lo que es santo o correcto, surge la comparación, el juicio y la culpa. Al descartarlas, dejamos espacio para la autenticidad. El beneficio que menciona no es material, sino un descanso del alma, una vuelta a la sencillez de vivir sin pretensiones. Cuando dice, prescribe la bondad humana, descarta la moralidad. Lao Tzu distingue entre la bondad natural, la que surge del corazón sin esfuerzo, y la moralidad impuesta, aquella que se memoriza, se cumple por deber y muchas veces se convierte en hipocresía. En meditación buscamos precisamente lo primero, ese estado natural del ser que no necesita reglas para ser compasivo, porque brota de la conexión profunda con la vida. Luego, prescribe la habilidad, descarta el provecho. En una sociedad donde cada habilidad está orientada al beneficio personal, al logro, al competir, se pierde el arte de hacer por el simple gozo de hacer. Cuando meditamos, volvemos al momento presente, donde no hay provecho, sino presencia, y al vivir así, desaparece la necesidad de robar o acumular. Pero Lao Tzu dice que estas 3 ideas no son suficientes. Por eso añade, atiende lo sencillo y genuino, reduce tu egoísmo, restringe los deseos. Esta es la clave espiritual del fragmento. Meditar es practicar la sencillez, es dejar de empujar la vida, es reducir el ego, no como un enemigo, sino como una niebla que se disipa cuando regresamos a la hora.
Al disminuir los deseos, no perdemos la vitalidad, ganamos claridad, calma, una dicha que no depende del tener. Este pasaje nos recuerda que el verdadero orden no viene de más leyes, sino de más conciencia, que una vida más compasiva, más armoniosa, no necesita adornarse con etiquetas de virtud, sino que brota naturalmente cuando regresamos a lo esencial. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.